Bueno, bienvenidos. Acá estoy con Mariana Enríquez en una conversación que vamos a tener y habíamos estado leyendo algunos comentarios que te dije que me habían mandado mis alumnos que habían elegido leer, porque yo les doy como una gran lista de libros, habían elegido algunos, habían elegido Las cosas que perdimos en el fuego y otros Cómo desaparecer completamente. Léeme algunos de vuelta, dale. Así ya quedan registrados. Dale. Bueno, eso, que Josefina me ha dicho, hola, profe, yo leí Cómo desaparecer completamente. El primero me resultó bastante chocante, algunos comentarios y pensamientos del protagonista me parecían a la vez crudos y desgarradores. Esto de por sí es algo nuevo para mí, porque estoy acostumbrado a leer más fantasía y realidades embellecidas. El libro de Enríquez es, por el contrario, dolorosamente real. Al leerlo me sentí a mí misma atrapada en esa situación desesperante, evidencia de las habilidades de la autora. Con todo disfruté de la historia, por la que se la recomiendo a mis compañeros, advirtiéndoles que hay que tener preparada la cabeza por un escenario oscuro. María del Mar contaba, bueno, al principio, una parte y decía, mientras el profesor explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda con los dientes como si fueran unas postizas. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Y dice, probablemente esta línea fue la que más me impactó de las cosas que aprendimos en el fuego. A lo largo de las páginas me he enfrentado a situaciones que pusieron la piel de gallina de lo horrorosas que eran. En los cuentos abundan los personajes femeninos de todas las edades, lo que me hizo sentir aún más cerca de aquello que se relataba. Los sucesos se desarrollan en ambientes cotidianos, la calle, la escuela, el barrio. Sentí que todas esas cosas macabras que pasaban perfectamente podían pasarme a mí. No me sentí distante de los hechos, como a veces pasa con otros relatos que leo, sino que me sentí presente y me sentí vulnerable. Y Catalina, que es otra de las chicas que también habla de los monstruos, y en un momento me habló de lo que significa el término monstruo, y en un momento me dice que leyendo el libro, dice, Las cosas que perdimos en el fuego mostró una nueva acepción para la palabra monstruo. Aquella persona que luce diferencia del resto, que piensa diferente y actúa diferente, suele ser considerado un monstruo. A través de los 11 relatos fue entendiendo que caracterizamos de monstruoso a quien nos enseña sus cicatrices con orgullo, a quien no le teme a su pasado, a quien no siente culpa ni miedo de ser quien es. Y bueno, y habla de algunos personajes como Natalia en Tela de Araña, o de la chica que muestra sus cicatrices en el cuento llamado justamente Las cosas que perdimos en el fuego. Y bueno, después me pareció como para una forma de disparar, para saber cómo eran percibidas las lecturas en el público adolescente, y te los tiro como un disparador. ¿Qué sentís cuando escuchás lo que la gente siente al leer tus textos? A mí los lectores jóvenes son de mis lectores favoritos, pero de todos modos, en lo que me contás que leyeron me llama mucho la atención más allá de que les haya gustado, cosa que nada, me halaga, pero me llama la atención dos cosas. Primero, la agudeza en poder pensar los cuentos, digamos, ¿no? O sea, como que el análisis es más inteligente que los cuentos, capaz. Pero además me llama la atención algo que por ahí es un poco... Por ejemplo, dicen en un momento que sienten que el relato de cómo desaparecer completamente es dolorosamente real, creo que dicen en un momento, y que están Sí, acostumbrados y que estaba acostumbrada ella, creo que es una chica, sí, a José. leer cosas más, fantasías como más, Bien. eh, eh, ¿cómo se llama? Seguras, digamos. Seguro. Y en varias cuestiones dicen que se sienten cerca, que se sienten vulnerables, que sienten que les puede pasar a ellos, etc. Yo a mis personajes, digamos, tanto en cuentos como en novelas, a pesar de que son cuentos de género, son cuentos de terror, los construyo en general como personajes muy reales. Y en muchos casos tomando anécdotas o situaciones que presencié, que vi, que me contaron, digamos, que están como tomadas de la realidad.
y siempre me llama mucho la atención, digamos, cuando noto que no es ese tipo de narrativa lo que más leen los chicos. O les chiques. A mí me cuesta, me cuesta hablar, o sea, quisiera hablar así, pero voy a hablar el castellano normal y aburrido. Porque me da la sensación de que hay una especie de cuidado innecesario, digamos, ¿no? O sea, que están absolutamente capacitados en la escuela y los chicos en general, para leer estas narrativas, y que se les, digamos, no se les permite acercarse a ellos por un falso cuidado. Cuando digo falso cuidado, quiero decir, ellos viven más como en mis cuentos, que son cuentos de terror, que como en ciertas narrativas que les dan a leer que no tienen nada que ver con sus vidas. Eso a mí me llevó a escribir. O sea, cuando mi primera novela, que es Bajar es lo peor, la empecé a escribir a los 17 años. Y la empecé a escribir porque todo lo que leía, sobre todo en literatura en español, no tenía absolutamente nada que ver con mi vida. Bien. Me acuerdo de una canción de The Smiths de mi época. Yo no soy fan de The Smiths, pero soy fan de la música y escucho música. Y hay una canción de The Smiths que dice: cuelguen al DJ, porque toda la música que está tocando no tiene nada que ver con mi vida. Y a pesar, digamos, de que yo no soy muy fan de The Smiths y tal, hay algo, a veces Morrissey, que es como un salame, pero a veces la pega, y sobre todo la pegaba mucho en esa época, con ciertas sensaciones de esa rabia que produce el no verte reflejado como en el arte que se está produciendo. Es muy violento para mí. O sea, para mí fue muy violento y me llevó al acto creativo de la rabia total. Yo era muy punk, era muy adolescente, muy adolescente, quiero decir, en todo sentido, o sea, como muy rebelde, odiaba a los adultos, qué sé yo, tenía consumos problemáticos, etc. Y recuerdo que, por ejemplo, leía novelas norteamericanas, tipo Menos que Cero, ponele, o una otra llamada Última Salida a Brooklyn, o leía toda la literatura queer de Nueva York, Katy Aker, los diarios de David Wojnarowicz, todos los autores que justamente, además es curioso porque en ese momento estaban todos en general pasando la pandemia del SIDA, o por lo menos cuando llegaban acá traducidos, ¿no? Porque es un poco anterior, cuando ocurre en Estados Unidos y en Europa, y yo decía, ¿y dónde está esto en mi idioma? O sea, ¿dónde está hablando de mí la gente? Bien. ¿Por qué no están hablando de esto? ¿Por qué no están hablando de la realidad? No a través del realismo necesariamente, ni a través del periodismo necesariamente, sino en un texto literario. Cómo desaparecer completamente es un texto, es 2004, y es casi totalmente realista, aunque un poco exagerado, como siempre cuando yo escribo algo. Pero Fin de Curso es un cuento de terror, que con elementos sobrenatural, además. Y sin embargo, a veces se parece más a la realidad eso que muchas otras cosas. Y a mí me parece... no es que me frustra un poco ver cómo la cuestión, por más que los chicos, la reacción que tengan no vaya a ser decidirse a escribir, ¿me entendés? Pero me frustra ver que pasa lo mismo, o sea, ver que se encuentran ante un texto que los identifica y los impresiona, no tanto porque el texto sea bueno, sino porque encuentran un texto que está hablando de ellos, ¿no? Y a mí eso me llevó a escribir, o sea, fue totalmente así, o sea, yo no... quizá hubiese buscado otra forma de expresión, lo que pasa es que me gustaba leer y estaba furiosa de leer cosas que no me interesaban para nada. Pero ¿no pensás también que esto ha ido cambiando un poco? Porque de repente en los últimos años, por ejemplo, Santiago me llega a decir, si algo me parece interesante en Mariana, dice, es que
que la manera de usando palabras simples y muy argentinas logra conectar con cuestiones macabras, escatológicas, a cierto punto eróticas que plantean sus escritos, y valoro mucho su lenguaje sin mucha complejidad y que nos pertenezca como argentinos, porque así genera una conexión mucho más inmediata con los posibles lectores. Y dice que a mucha gente no le gusta leer hoy en día, se los podría recomendar perfectamente porque le parece genial. O sea, de repente me parece que con textos tuyos o con algunos otros autores, de repente pueden sentir esa identificación que antes, no sé, lo teníamos que ir a leer. Yo me acuerdo también en la década o finales de los 90, cuando empecé a leer, o se leía autores muy del realismo sucio anglosajón, pero traducidos por anagrama, en donde era, vamos a aparcar un poco el carro, porque así hablaban los personajes de Ellis, en donde la lengua, o sea, no había identificación posible con la lengua, hasta que no sé, hasta que apareció. No, con la lengua no. Lo que pasa es que yo reconozco que en ese momento yo los leí en inglés. Ah, bien, bien. Porque sí, mi madre me había mandado a colegio bilingüe porque tenía que trabajar 18 horas, no de ricos, sino de pobres, o sea, una cosa totalmente demencial. Entonces tenía como como la cabeza dividida, ¿no? De alguna manera, pero sí, las traducciones eran súper violentas en ese sentido. A mí me preocupa escribir en castellano argentino, digamos. Sí. Y hay todos estos libros, ¿cómo desaparecer completamente? No, pero los libros de cuentos, y eso están todos publicados en Anagrama, que también es una editorial española. Pero a mí Bien. jamás me pidieron que hiciera Un arreglo en la lengua, en el dialecto, por así decirlo. No. No, pero yo estoy Es diciendo nada bastante más, particular eso. yo estoy diciendo simplemente las traducciones que me recuerdo leer, no sé, a Sí. Ellis o a Kaplan o incluso a Bukowski, en la traducción traída de España, que nos relacionaba con una lejanía con respecto un poco a la lengua. A Hasta la que no lengua, leí. sí, a la lengua sí, pero para mí en ese momento era más importante las experiencias que se contaban que la lengua. O sea, a Bien. mí leer algo en argentino que era como una historia de los abuelos inmigrantes, decía, no me importa que esté en Argentina. Prefiero no Bien. ser argentina, si tengo que Bien. bancarme estas historias de viejos. Pero no de Bien. viejos por edad, quiero decir como de bronce, ¿me entendés? O sea, como que había un respeto y yo sentía en general, ¿no? Como una dificultad para apropiarse de la literatura como algo más cercano a uno, quiero decir, y no como eso importantísimo que convertía al escritor en alguien súper importante y que lo tenías que respetar y que trabajaba con el lenguaje y todo eso que me parece como insoportable. Después descubrí escritores que me interesaban, Fogwill y qué sé yo, aunque con Fogwill siempre tuve, aunque me gusta mucho, tengo una distancia con él respecto a su ironía, o sea, me parece un escritor como muy burlón, cosa que me da risa y me divierte leerlo, pero siento esa distancia un poco de frialdad, salvo en algunos cuentos. Curiosamente en los cuentos fantásticos a veces, o sea, que ahí sé como que hay algo más juguetón que le salía, pero después en los cuentos más de juego con el lenguaje y eso, ahí sentía como la distancia del maestro. A mí no yo no quiero, no, o sea, no, quiero escribir más sobre mis obsesiones, que a veces son muy ramplonas, digamos, ¿no? Que sobre temas serios en general. Yo creo que afortunadamente sí está cambiando y está cambiando como como por cierta prepotencia, quiero decir, ¿no? O sea, sacando mis textos, por ejemplo, yo pienso en, no sé, en un libro como Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que terminó, no sé, Sí. terminó en o Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Que los dos, por Bien. ejemplo, terminaron en sus traducciones, terminaron como finalistas del premio Man Booker en Inglaterra, que debe ser de los más importantes del mundo, básicamente. Bien. Ambos son libros de género.
El del Samantha es una novela de terror. De terror. Y también, y de como un terror ecológico, o sea, fue la primera vez que yo leí como el terror de los campos de soja y del veneno de los campos de soja. Y hace como una cosa totalmente retorcida dentro de la literatura argentina, de que es como la primera vez que el campo no es ambiguo, es un horror. Es un horror. Más. O sea, el campo, digamos, viste cómo es el campo en la literatura argentina, es ambiguo. Puede ser refugio de ricos, lugar donde pasan cosas que está buenísima, donde hay situaciones de abuso, lugares ganados de todo. O sea, hay como una cosa, acá es solo la muerte verde, ¿no? Y estos niños monstruosos surgidos de ese mundo muerto. Es una cosa de una oscuridad espantosa, tanto que está bien que sea breve porque más, no solo no sería efectivo, sino que sería insoportable. O sea, no sé cuánto puedes leer de eso, en ese tono, además que es medio profético. Es horripilante el cuento. Yo me acuerdo, o sea, es tan bueno como horripilante. Yo me acuerdo, lo escuché, yo tengo bastante buena onda con Samantha, y lo escuché una vez, hicimos una lectura acá en Buenos Aires, en una terraza, hacía calor, estaba divino. Y ella leyó, como es un diálogo, lo leyó con una amiga. La amiga hacía del nene y ella hacía de la mamá. Yo me acuerdo que lo estaba escuchando al lado. Y en un momento me dio miedo. Me acuerdo que lo terminó de leer y le digo, yo no puedo seguir, yo no voy a leer nada. O sea, terminé leyendo, pero yo lo que le decía era, no voy a leer después de esto. Tendrías que haber leído última, porque es una bomba. Bueno. Y el de Gabriela también es como una cosa curiosa, porque es como una historia queer, es como un spin-off queer del Martín Fierro, super pop, la china que conoce a esta mujer británica y terminan teniendo como un romance super erótico zarpado de a ratos. Es una ucronía, o sea, es un... ¿Qué hubiese pasado si? Es una historia paralela, es un libro de género. Y muy pop, ¿no? Es como si fuese un spin-off de cómic. Como agarras al Martín Fierro en plan cómic y aparece, incluso también cuando aparece Martín Fierro, que aparece así como este Martín Fierro queer, súper, digamos, haciendo es como un payador demencial, digamos, ¿no? Tiene también como esa característica, ¿no? De como del superhéroe que en otro mundo cambia. Bueno. Y ambos terminan ahí. Son dos libros de mujeres, son dos libros de género. Y son dos libros que están hablando de cosas súper actuales, lo mismo, los dos. O sea, es como, son súper contemporáneos los libros. Yo creo, en realidad yo creo que no hay ningún género específico para abordar nada. En general, creo que lo que pasa con el realismo es que la mímesis con lo real hace que sobre todo el que lee y también cierta academia que lo encumbró más por una cuestión política que por otro motivo, creo, ve en esa mímesis de lo real algo más legítimo y algo que esconde el procedimiento. O sea, lo que yo quiero decir es que vos usás exactamente las mismas herramientas para hacer un libro de ciencia ficción que para hacer un libro realista. Tenés que inventar al tipo, tenés que inventar el lugar, tenés que inventar el mundo, tenés que hacer exactamente lo mismo. Y además depende el libro de género que estés escribiendo. Yo escribo terror que transcurre en lugares absolutamente reconocibles, casi todo. O sea, claro. No hago un terror en realidad no existe el terror ya como en otros mundos. En castillos medievales no hay más. No, pero hace 50 años que no hay más. Lo que pasa es que se lee poco, se traduce poco, etcétera. Entonces es como, siempre tenés que ir al ejemplo de King y tenés que volver una y otra vez y decir, pero El Resplandor es sobre un borracho que se va a un invierno a cuidar con su familia a un hotel, y en el hotel, o sea, el tipo le rompió el brazo a su hijo, y en el hotel, ese hotel está encantado, entre comillas, por un tipo que también mató a su familia. Entonces yo no sé si realmente está encantado o no ese hotel, o sea, o si es una proyección de él, ese fantasma.
pero él termina totalmente consumido por esta violencia y termina reproduciéndola. Entonces El Resplandor está lejos de ser una novela, o sea, es una novela sobre un hotel encantado y es una novela sobre un tipo que es un violento. A mí del 2020, en cuanto al quiebre de la realidad y el tema de las realidades alternativas y los nuevos futuros que propone la ciencia ficción, te juro que mucho más que la pandemia, que es algo que no nos ocurrió a nosotros, ni a nuestros padres, pero que antes ocurrió y ocurrió muchas veces, y ocurrió muchas veces en la historia de la humanidad, me preocupa algo que sí está ocurriendo ahora, y que es esto por lo que estamos hablando. Creo que lo que pasó en los últimos 15 años, más o menos, con las redes sociales y con Internet, y con las falsas noticias, con las teorías conspirativas y etcétera, dejó de ser una especie de relato y diálogo entre locos en foros para convertirse en las narrativas que logran gobiernos. Y me parece que ese es el cambio, o sea, me parece que el tipo que vota, que haya un tipo, pero no hay uno, son un montón, de tipos que votan a Trump, entre otras cosas lo votan porque creen que los Clinton secuestran chicos y toman sangre de los chicos, y lo creen de verdad, que esas son las teorías del QAnon y el Pizzagate y qué sé yo, que las terminás viendo acá en las marchas anticuarentena de maneras totalmente retorcidas y reflejadas en los antivacunas que creen que la vacuna es un negocio de Bill Gates que está asociado con Hillary Clinton, o sea, todo está como relacionado con todo. Esa realidad paralela que es totalmente palpable a esta altura, o sea, que ya dejó de ser, o sea, todos esos discursos de lo virtual y lo real, tontería, lo mismo que tontería lo de hace 40 años la caja boba, o sea, esto cambió la realidad, quiero decir. Y ese cambio de la realidad a mí me parece más cercano a la ciencia ficción y más peligroso que la pandemia. O sea, el virus va a encontrar un final que puede ser un cambio de vida nuestro radical de hábitos, que puede ser feo porque nos gustaba más la otra vida, pero en el cual es posible vivir, digamos. O va a encontrar una vacuna, o va a mutar y se volverá más letal y nos matará a todos. En todo caso, es un fenómeno que tiene que ver con la biología, que es explicable, que hay herramientas para explicarlo. Una persona que cree que abajo, o sea, una persona que cree, no una persona, un montón de personas que creen que debajo de Central Park hay una cueva donde se guardan niños abusados y que se montó ahí un hospital de campaña para poder sacarlos de noche. Yo no sé cómo se llama eso. Y si vos te pasas 3 noches en Reddit, bueno, Reddit ya no tanto, pero en 4chan, o creo que ahora es 8chan, hay un montón de foros de internet, viendo lo que está pasando ahí, viendo lo que son los jóvenes liberales y esta cuestión tan rara de lo que es la libertad, etcétera. Para ellos, digamos, o sea, lo que está, esa realidad paralela que crearon las redes y que la crearon unos jóvenes californianos blancos y ricos decidiendo que en una plataforma iban a poner un dedo para arriba como aprobación, digamos, y eso terminó cambiando como nuestra percepción de la realidad de una manera tan radical. Eso me preocupa mucho, y me preocupa también como narrativa. No solamente, en literatura no me preocupa nada, ya veremos qué se va a escribir sobre eso, pero me preocupa mucho como narrativa que todavía es despreciada, o sea, como no ver que esa es la narrativa que puso a Trump como presidente, no ver que esa es la narrativa que puso a Bolsonaro como presidente, no ver que hay algo que ahí se está gestando que es muy peligroso cuando ya no podemos, no podemos darnos cuenta de lo que es real y lo que no. Es muy peligroso cuando una fake news
nosotros no le damos importancia, pero a lo mejor vimos una fake news y nos la creímos durante 3 horas. Eso solo es muy peligroso. O sea, que se pueda construir un artificio de tal manera que una persona que cree que está informada, que es bastante vieja, que ya vio unas cuantas cosas y sin embargo ve algo y no sabe si pasó o no. Y estamos en los primeros estadios de eso, quiero decir. O sea, dentro de 3 años se va a poder hacer un fake de una voz, se va a poder hacer un fake de una imagen, se va a poder, o sea, y En 3D. cuando entres en ese mundo ahí, ¿qué va a pasar? El virus se va a resolver. De alguna manera se va a resolver, digamos, o viviremos para siempre lejos con barbijo y esperando nuevas olas y acomodando nuestra economía, o nos vacunamos y tratamos de reconstruir la economía después de esto, pero lo otro no va a mejorar, lo otro va a empeorar, porque es la lógica propia de las redes y nadie va a salir de las redes porque se vive ahí, es nuestro ecosistema. Este año no escribí un renglón de ficción, nada. Bien. ¿Y Es eso como cómo se siente? si, no, es como si la pandemia y todas las consecuencias derivadas de la pandemia me hubiesen apagado el botón de la imaginación, por decirlo de alguna manera. Ah, wow. Porque Bien. puedo escribir, trabajo de eso. Puedo Sí. escribir no ficción, puedo escribir mecánicamente, o sea, hay algo hay algo del hacer que sigue funcionando. Pero una cosa es el hacer y otra cosa es el impulso creativo. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, En, una nota yo la puedo hacer. No sé. Se muere un en músico marzo que admiro y que es escribió, amigo mío, tipo Gabo, y yo puedo escribir un obituario ujú, valorándolo y sentido digamos, y diciendo lo que pienso, y etcétera. Eso lo puedo hacer. Eso no. Eso como el botón del hacer, del trabajo, digamos, de la productividad no se apagó, pero el otro sí. Ahora está mejor, por ejemplo. Pero no estoy escribiendo ficción, pero sí estoy leyendo. Leer y escribir para mí es lo mismo, porque al leer vos tenés que reponer, digamos, entonces a la ficción la tenés que ayudar con tu imaginación, si no es leer una palabra detrás de la otra, pero no es leer una escena, pero no es leer un diálogo, no es ver a un personaje, es palabras, palabras, palabras. Y en eso se parece un poco más al hacer, digamos. No es que no pueda leer en el sentido de que tengo un problema cognitivo. Lo que tengo es un problema de proyección de la imaginación. Que ahora ya te digo, disminuyó. Todavía no intenté volver a leer ficción, después, volver a escribir ficción. Es probable que en esta instancia ya pueda. Lo que pasa es que ahora no tengo nada que escribir de ficción porque tengo que escribir otras cosas. Pero fue muy llamativo eso. Y me pasaba muchísimo, sobre todo al principio de la pandemia, que había un montón de gente diciendo, estoy escribiendo una novela. Y yo decía, qué loco. Qué loco como es digamos, el mecanismo mental, digamos, para lidiar con cuestiones. O sea, lo mío fue directamente, bueno, se cortó la luz en esta parte de la casa, digamos, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo, ni dinero, ni nada de llamar al electricista. Cuando lo tenga, bueno, este último mes y desde el mes anterior, creo, pudo venir el electricista y lo arregló, no muy bien, pero, pero, pero está, no tiene lámpara, no sé cómo decirte, está medio colgando, pero el switch funciona. Pero me pasó eso, así que no sé creativamente y literariamente hacia dónde iría, porque la verdad es que no fui hacia ninguna parte. Y no me preocupó, que eso fue otra cosa que me llamó la atención. Decía, bueno, no sé, no puedo, no sé. Como, viste, cuando ocurre un evento traumático tan impactante que vos terminás aceptando las consecuencias del evento traumático. Decís, bueno, está bien, no funciono acá, perdón. O sea, no va. No puedo hacer o sea, no es que no pueda hacer este esfuerzo, se fue, no va. Y bueno, hubo como una desconexión que por suerte ahora volvió, pero fue llamativo que no me preocupó del todo, no me preocupó seriamente, digamos, fue como, bueno, es cuestión de tiempo. Para mí todavía es inenarrable, pero también creo que hay cierta confusión, no es confusión la palabra, sino creo que hay cierto eurocentrismo en nuestra mirada de la pandemia también.
A ver. Yo tengo una amiga, son las cosas raras que a mí me pasan en la vida, pero yo soy muy fan de una banda que se llama Suede. Hace 2 años me fui a ver a la banda de Inglaterra y me hice súper amiga de una chica de Singapur. Una mujer de mi edad de Singapur. Y quedamos muy conectadas, nos mandamos libros cuando podemos, la mayoría se pierden porque es muy lejos. Nos volvimos a ver porque ella estuvo de vuelta en Londres, nada, nos hicimos amigas, lo que se puede ser de tan lejos. A la de Singapur se habla en inglés, entonces yo puedo tener una comunicación con ella muy fluida. En Singapur se murieron 2 personas de COVID, no 2000 ni 200, 2. Y la pandemia empezó casi al mismo tiempo que en China, porque ellos obviamente están al toque de China. Y en general yo tengo la sensación de que ella, como una mujer asiática, y en Asia en general, la pandemia no ocurrió de la misma manera. O sea, tuvo como un primer momento, digamos que fue el momento de Wuhan y Corea, que fue muy intenso, y después en los otros países fue contenido exitosamente y están viviendo con relativa normalidad. Y es muchísima gente la gente que vive ahí, digamos. Bien. Y yo tengo comunicación con ella y siento que estoy hablando con una persona de otro planeta. Ahora que estamos hablando de esto, digamos, de la cuestión de la ciencia ficción. O sea, Mary se llama. Mary vive en otro planeta. Mary usaba barbijo desde antes, porque en Asia se usa barbijo desde antes y hasta por una cuestión, no solamente por una cuestión de que tienen muchos virus respiratorios, sino a veces como de buena educación, digamos, como que uno está resfriado y si decide tener vida social igual o ir a trabajar igual y qué sé yo. Además ellos chupan mucho, o sea, nosotros creemos que es gente muy ordenada y no es así. Chupan mucho, entonces por ahí, digamos, es más conveniente tratar de protegerse si uno va a salir una noche de juerga, digamos, se va con el barbijo, por lo menos un poco menos de gérmenes se expande. Y además, bueno, son muchos en territorios muy chicos, entonces están bastante más cerca y tienen como mucho más sentido. Entonces eso a ella no le cambia mucho la vida porque ya lo usaba desde antes. Pero más allá de eso, digamos, que a nosotros nos impresiona un poco más porque es como que cambia un poco más la cuestión morfológica de nuestras caras, que ella ya lo tiene incorporado. Ella vive en otro planeta. O sea, ella nunca dejó de ir, es profesora, nunca dejó de dar clase, ella, no sé, o sea, es como, nunca se cerraron los bares, no. Y está muy sorprendida, digamos, del manejo de la pandemia en otras partes. Pero sobre todo a mí lo que me impresiona, más allá de las explicaciones científicas o no que pueda tener, por qué en un lugar densísimamente poblado como Singapur y con todos los números para que hubiese sido un desastre porque están al lado de China, no pasó nada, digamos. Lo que a mí más me llama la atención es que en esta hiperconectividad de la que estamos hablando, es que yo estoy a diario hablando con una persona que vive respecto de la pandemia en otro mundo. En otro planeta. Es impresionante. Y lo mismo me pasa en un punto con mi marido, por ejemplo, mi marido es australiano. En algunas partes de Australia, Australia es un territorio muy vasto, ¿no? En algunas partes de Australia hay restricciones y qué sé yo, pero de donde es él, que es de Perth, nada, otro planeta. Hablamos con su mejor amiga, que es su exmujer además, y su hijito. No sé, los partidos, ellos no tienen fútbol como nosotros, tienen una cosa que se llama fútbol australiano, y son con público, o sea, no hay ninguna restricción. Las únicas restricciones que hay son de traslado a algunos lugares donde sí hay virus, entonces se trata de que en el turismo interno la gente lo haga esto con algunos cuidados y qué sé yo, pero es totalmente diferente la vida. Entonces me parece, o sea, en un sentido me parece muy normal que los lugares donde está ocurriendo la pandemia le prestemos más atención porque son los lugares donde están ocurriendo, pero hay como una sensación de que el mundo entero está pasando y la verdad es que el mundo entero no está en la misma situación que están los demás. Y los que no están en esa situación no son 3 tipos. A mí nunca me pasan esas cosas cuando escribo sobre
sobre cuestiones ocultistas. O sea, yo estoy totalmente fría y distante de todo eso, porque creo que es imposible hacerlo de otra manera, porque es un momento muy técnico. O sea, yo en ese momento lo que tengo que armar es una escena que funcione, no puedo estar asustada yo o creyéndome yo nada. Bien. La precaución que sí tomé, que es una precaución en respeto a esas creencias que a mí no me parecen desechables, digamos, y que no me parecen despreciables, ni me parecen no ciertas, quiero decir, o sea, que yo no crea en ellas es una cuestión, y que no sean posibles esas aperturas es otra cuestión. De lo que me cuidé es que los ritos no son como están en el libro. O sea, le Bien. cambié pequeñas cosas como para que si vos el día de mañana decidís hacerlos, se supone que no vas a conseguir el resultado porque hay elementos que fueron cambiados o elementos que fueron eliminados. De tal manera que el hechizo está incompleto. El diagrama está Bien. incompleto, está todo incompleto. Incompleto Bien. o distorsionado. Y eso sí es una cosa supersticiosa para mí, como para decir, yo no estoy haciendo un manual de magia acá, o un grimorio, o traficando información, digamos, estoy haciendo ficción. Entonces esto tiene la estructura de un hechizo o de una invocación, tiene la estructura de cómo son realmente, pero no son así. O sea, es como si hubiese agarrado el libro de los hechizos y digo, donde dice cola de rata pongo cabeza de gato. Entonces no te sirve más. Digamos, porque ese no es el ingrediente que tenías que poner y al no poner el ingrediente que necesitabas se arruina todo. Entonces, eso sí fue como una idea supersticiosa, pero a mí no me... En el momento en que lo estoy haciendo, no, esa decisión también es una decisión súper racional también, ¿no? O sea, no es que ahí porque me da miedo lo hago, sino porque porque me parece que son cosas que se merecen respeto, quiero decir. Entonces lo eliminé. Pero en el momento en que lo haces estás totalmente frío. Anoche estaba viendo yo que soy muy rocker, estaba viendo un documental de Bruce Springsteen y hay una parte que el viejo le pasa a su manager de toda la vida una canción muy triste. Y el manager todavía se pone a llorar y todos se ponen a llorar. Y él no, él está así, escuchando la canción, digamos, y viendo que puede distorsionar y les dice a los técnicos lo que tienen que hacer mientras los técnicos están como en cuatro patas llorando. Y yo pensaba, claro, ¿por qué la escribió él la canción? Claro. Lo que él sintió con la canción lo sintió mucho antes. Ahora lo que les está pasando es a los que la están escuchando ahora. Ellos están sintiendo la tristeza que está en la concepción de la canción. Pero el que la hizo, eso está muy atrás en el tiempo, digamos. A cuando le llega al que lo lee. Y esa diferencia de tiempo es muy interesante. Está bueno, porque es como, la gente te pregunta, ¿vos no tenés miedo cuando lo escribiste? No, no porque no, pero no porque seas como, ay, a mí no me dan miedo estas cosas, sino porque ya tuviste el miedo antes, digamos. Entonces, podés llegar a escribirlo justamente por eso. Por Si eso. estuvieras aterrado no estarías escribiéndolo, No, estarías no. haciendo otra cosa, digamos, no sé qué. Para mí existen ellos. O sea, yo la relación que tenía cuando le estaba escribiendo era una relación que contarlo parece que estás hablando con un psicótico, pero realmente yo tenía una relación personal con ellos. Personal a nivel que incluso hacen cosas que yo no quiero que hagan y tuve que permitir que hicieran como personajes, digamos, ¿no? O sea, como dejarlos hacer. A los tres, la más difícil de dominar en ese sentido fue Rosario, porque yo no quería que Rosario hablara. Y Rosario ¿Por qué terminó imponiéndose, o sea. ¿Eh? Necesita hablar muchísimo. La que más habla, Muchísimo. quizás. Es la que ¿Por más qué? habla. Porque yo quería otro tipo, en esa parte de la novela, yo quería lo que quería ensayar era como una especie de novela victoriana, como es en Ujú. Londres y terror, yo quería una especie de novela victoriana hasta epistolar, a la Drácula, Ujú. donde ella fuese contada por los demás, quizá. Salió pésimo. Después ella entra con vos en una segunda versión, pero en cartas.
que ya no Bien. es la primera persona. Y lo que yo sentía era que había como una resistencia del personaje, ¿eh? O sea, como si yo tuviera el personaje acá y ella, esta mujer me decía, vos me tenés que dejar hablar porque yo tengo que contar esta historia, o sea, yo soy además la persona que la puede contar, porque yo soy la persona que la puede vivir de adentro, yo soy la hija del poder y la hija rebelde del poder, digamos. Y esa voz no está en el libro, y esa voz tiene que estar en el libro. Y así que fue como así. Juan fue una decisión también, digamos, porque yo quería tener un personaje del que enamorarme y que fuera como una mezcla de Heathcliff con el ángel caído a la Milton, digamos, una cosa así. Sí. Y además porque al ser un personaje que es un esclavo y es utilizado por esta familia, etcétera, no quería caer en el lugar común de que fuese un cuerpo estigmatizado, prefería que fuese un cuerpo idealizado, prefería que fuese un cuerpo bello, convencionalmente bello, o sea, yo te diría normativamente bello, Claro, a, a reforzar estereotipos, quiero decir. Y al mismo tiempo obviar la metáfora del libro, quiero decir, ¿no? O sea, como hacértelo demasiado fácil. Y además porque es bastante real, en esa parte de la Argentina, en Misiones, hay cantidad de inmigrantes de Europa del Norte que tienen ese aspecto. En como el el medio yo me camionero enteré, que se acuesta con Natalia. sí, en el medio me enteré, además hubo unas profanaciones, hay como unas historias de fantasmas que dan bastante miedo en el cementerio sueco de Oberá. Ajá. Y ahí fue como una especie que yo eso es un lugar que conozco por mi familia y tal, no ese cementerio, no que nunca fui, al final nunca fue, digo, la zona. Y dije, listo. Y después el tema yo quería, digamos, quería escribir quería escribir sobre la herencia. Y sobre la herencia en Argentina, yo no sé qué edad tenés vos, pero creo que más o menos podemos estar por la Sí, misma sí, edad de ser por la edad, claro. este, la generación de los padres asesinados y de muchos hijos que no saben, digamos, o sea, que sabemos quiénes somos hasta ahí. Sí, Porque yo creo que exacto. incluso los hijos que no son hijos digamos, en el sentido de que les robaron la identidad, creo que todos los que atravesamos el trauma de la dictadura tenemos un trauma con la filiación muy, muy directa, de una manera muy, muy directa. Y con la identidad también, por supuesto. Entonces yo quería que el libro fuese de alguna manera no, que fuese un recorrido el viaje de Gaspar, de su identidad hacia reencontrarse con su identidad y de ahí, bueno, que sea lo que Dios quiera con él, bueno, lo que los dioses quieran. Pero quería que fuese eso, quería que su padre se la negara, quería que él tomara decisiones cuando fuese el momento con respecto a su identidad, quería que la recuperación de su identidad fuese violenta, no vamos a hacer spoiler para los que no lo leyeron, pero lo es, o sea, el momento en el que él... Y quería que fuese con un tema de la herencia un poco, hay un poco de robo, entre comillas, a Cormac McCarthy, a La carretera, a esa novela, que es como criar un hijo para... O sea, la novela de Cormac McCarthy es una distopía, o sea, el La fin del conozco. mundo y él está enfermo, del padre también, y está cuidando a su hijo, pero está cuidando a su hijo en un mundo que se va a morir, digamos, y donde posiblemente los maten. Acá no es eso lo que pasa, digamos, o sea, él está criando un hijo para poder pervivir él, pero digamos, de una manera lo que él no quiere es perpetuar esa vida, o sea, no quiere, y de alguna manera lo que no quiere es perpetuar esa historia, en consecuencia, digamos, ¿no? Ya no solo la historia personal de él, sino la historia, en un sentido más amplio. Entonces la novela es como una pregunta sobre si es posible la no manifestación de ese don, digamos, o no.
sea, si es posible cortarlo o no, cosa que no, eso. No quiero decir si es posible o no, creo que está bastante claro, igual. Pero yo quería que fuese una pregunta sobre eso, y no quería que fuese porque yo me identifico como mujer y tal, o que yo no tengo hijos igual, pero no quería que fuese una relación madre-hijo o madre-hija, porque me parecía Ajá, que se jugaban otras cosas. Quería que fuese una relación en un sentido más clásico, ¿viste? Más Ulises Telémaco. O sea, como ajá, dijo, yo te doy la tierra, ¿qué vas a hacer con eso? Digamos, ¿no? Y como de alguna manera el fin de eso, ¿no? Como de alguna manera, obviamente ninguno de los dos son varones convencionales, o sea, Gaspar incluso, aunque no se cría del todo con su padre, no termina siendo un varón convencional, ni tampoco lo que lo es Juan, quiero decir, es no, como si con ellos se terminara una estirpe de alguna manera, ¿no? Como es una cosa medio rara. Pero bueno, era toda era una gran pregunta sobre eso, pero al mismo tiempo yo no quería que toda esa gran pregunta, que es una pregunta personal, histórico, política y mística, si querés, no quería que transcurra en un libro realista o en un ensayo, quería que transcurra en una novela de terror. Una novela de terror, una novela divertida, una novela que, si es posible, te desespere, y si es posible, digamos, no, yo no sé cuánto se logró, pero digamos, lo que a mí me pasaba, si es posible, te haga entusiasmarte con alguno de los personajes. Tengo, qué sé yo, lectores que son fan de Tali, que se enojan y me dicen, ¿por qué Tali no aparece al final? Tengo lectores que son fans de Juan, que lo aman, que lo odian, que les pasa de todo. Tengo lectores que son fans de Gaspar, que se enojan con la pasividad de Gaspar en un momento y yo les tengo que explicar. Y tampoco es que tengo, pero es como les tengo que decir, mira, narrativamente hay un momento en que él está paralizado. Yo lo siento porque sé que se pone un poco aburrido, pero hay que darle ese tiempo porque no puedo estar, no, o sea, hay un momento en que se tiene que recomponer, porque si no se recompone, después no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Puerto Reyes es la casa que se hicieron los Bember, creo que en los años 20 o 30, ahí donde está, en Misiones. Y que es bien. una casa, ahora es un hotel boutique. Yo supongo que cuando termine la pandemia, capaz está abierto, no sé cómo están Misiones en ese sentido, pero quiero decir que es un hotel alucinante. Y cuando yo era chica, que iba mucho por ahí, todavía no era un hotel, todavía la casa como que estaba, yo no sé para qué se usaba bien, no sé si la tenía la familia, creo que ya no importa. La cuestión es que en la zona era un lugar medio mitológico, o sea, como que se hablaba de esa casa, eh, porque es una casa muy hermosa, pero más allá de que se hablaba de la casa en esos términos, como wow, hay muchas casas muy lindas ahí, de mucha gente que tiene mucho dinero, pero en general es gente de la zona, o sea, que en general son yerbateros, como es en la novela, en general es una persona que tiene tierras y explota tierras ahí, pero no era el caso de los Bember. Pero yo me acuerdo en mi familia cuando se hablaba que mis tíos decían, pero ¿por qué se vinieron a hacer una casa acá? Sobre todo en esa época, no porque no fuera lindo, sino porque es terriblemente incómodo. O sea, hace calor todo el año. Ponerle digamos, ponerle aire acondicionado, digamos, en esa casa, es una fortuna. Te la podés hacer en, no sé, para que es como, no. Y además no estaba, quiero decir, la gente se hacía las casas en ese momento en Mar del Plata, quiero decir, o se iba a Europa, quiero decir, pero no se hacía una casa en el medio de la selva. Tenía algo, ellos no lo insinuaban, ¿eh? Pero yo cuando los escuchaba decía, bueno, a lo mejor van a hacer algo raro ahí. Es que un Sí, poco son las familias oligárquicas, no tanto, no solo argentinas, sino latinoamericanas, digamos, ¿no? O sea, como las grandes familias explotadoras que en general están muy unidas al poder político por un lado, en algunos casos, o en muchos, el poder político local en algunos casos, a veces no, y al poder internacional, o sea, el capital por decirlo bestialmente, al poder del capital transnacional, quiero decir, ¿no? O sea, exactamente. y que además creo que hay un momento que Rosario lo dice, como que el dinero, este tipo de dinero, es un país. O sea, vos Sí, lo todos dice. se llevan bien, quiero decir, o sea, hay como que la fortuna venga de Brasil o venga de Bélgica, medio que da lo mismo, o sea, todos te van a tratar bien, o sea, como... eh,
y en ese país se vive de una determinada manera, donde están después todos los otros con los que se juega la guerra, digamos, ¿no? Y sí, que se usan para lo que a uno les viene bien. Y no hay ninguna, o sea, mi sensación es que no hay ninguna de esas enormes y grandísimas fortunas que no se haya hecho con violencia sobre la tierra, con violencia sobre los cuerpos, porque medio que no se puede hacer de otra manera. Tampoco es un juicio de denuncia con el dedo, o sea, es como, ¿cómo lo vas a hacer de otro modo? Quiero decir, así está construido el mundo en el que vivimos, es un mundo de conquista, digamos, es un mundo de conquista de territorios y de los cuerpos que vienen con ese territorio. Y luego de cómo es nuestra forma de vida y si se la imponemos, digamos, ¿no? Entonces, son esas familias unidas a las otras familias que son más ricas, como son las familias de los centros de poder más ricos, que además, como en el libro esto tiene tiene siglos, digamos, también el poder ese va cambiando, o sea, porque van cambiando los centros de poder, no muchísimo, pero un poco sí. Y yo no conocía personalmente ricos de ese nivel de rico. Creo que no, que tampoco conozco ahora. Pero lo que me pasó cuando investigué sobre Silvino Campos, que estuve cerca, digamos, de sus casas, de sus materiales, de su forma de hablar, etcétera. Y lo que necesitaba para el libro también, para lo que pasa en el libro, que es como muy violento, en los rituales, quiero decir, o sea, ya en las cuestiones muy, muy de trama, era mucha impunidad. Entonces yo, desde el primer momento pensé, bueno, yo necesito que sean familias así, familias superpoderosas y familias muy ricas, porque estas son familias que tienen que comprar silencio, que tienen que comprar espacio, que tienen que comprar viajes, que tienen que comprar sirvientes, que tienen que comprar, quiero decir, o sea, y que tienen que, sobre todo que tienen que comprar impunidad. O sea, si van a ser familias que en una noche, cuando sea un ritual, van a matar a 25 personas, tienen que tener una alianza con el poder que haga que sea posible que maten esas 25 personas y no pase absolutamente nada. Si esto lo hace una familia, qué sé yo, del Gran Mendoza o una familia del Gran Buenos Aires, viene la policía y terminas preso en 10 minutos. Tiene que ser, digamos, no hay forma. No podía ser una familia que practique un banda en el garage de su casa. ¿Me explico? No, exacto. O una familia que practique ritos andinos en un patio. No podía ser eso. Tenía que ser una estructura de poder que tuviera muchísimas relaciones con el capital y con la política, como para que los protegieran. Entonces los armé un poco, claramente Mercedes, que la mala, mala, mala de nuestro lado es, si hubiera una película posible con eso, la haría Silvino Campos, sin duda, a ese personaje. Creo que lo haría con bastante humor Silvino también, ¿no? Claro. O sea, entendiendo que es como una especie de representación exagerada de su clase, ¿no? Digamos, o sea, como una especie de estilo, es como eso destilado, digamos, ¿no? O sea, porque la inglesa es más, a Mercedes lo que la excita es la crueldad y el poder, nada más. O sea, no tiene el otro ingrediente. Florence también es mala, pero es otro tipo de mala. Es una mala más entendible o más interesante como mala, digamos. Mercedes es como un demonio, es totalmente... Ya no. Última pregunta, ¿ya? Porque a mí me encantaría seguir hablando. Si hicieras, qué sé yo, no sé si decir aquelarre, pero tirémoslo, de escritoras, así para hacer una reunión en el bosque. Tirame un par, ¿a quiénes invitarías? Emily Brontë, seguro. Sí, Mary seguro. Shelley, sí. Mary Shelley probablemente. Emily Dickinson, si la pudiera sacar de la casa, un poco.
Puede ser por Zoom. Puede ser por Zoom. Olga Orozco, todas medio brujas, ¿viste? Pizarnik no, insoportable. Olga, ajá. Olga full, Pizarnik no. No. Susana Tenon a lo mejor, un poco, como para pensar genial. en las de acá. La chilena María Luisa Bombal, que estaba totalmente de la cabeza. Por ahí, creo que ahí seríamos suficientes. Tampoco tantas, ¿viste? Me encantó. Porque Contentísimo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Me hubiera encantado seguirte preguntando 10.000 detalles de la novela de esto de acá, pero bueno, me parece que ya vamos a tener oportunidad. Me encantó lo de la... Ay, te quería preguntar sobre Úrsula, la mandato ahí, pero bueno, creo que la alusión a Úrsula, que en ningún momento la nombrás, pero está permanentemente en los modos de la novela, también me pareció fantástico, como tratarlo esto como último, sin géneros, o superando la diferencia de los géneros, superando la diferencia de la violencia, también me pareció como que está superpuesto, ¿no? Una hablar de los dos planetas. Úrsula está como traficada en un título en el medio que no tiene mucho que ver. O sea, que está traficado, es como un lindo de como nada, ¿no? Utilizo el mismo título que ella, pero tiene mucho que ver con que a mí esa novela yo la leí de muy chica y me impresionó mucho el uso de la androginia que hacía ella, ¿no? Impresionante, claro. Entonces, no todos los personajes de nuestra parte de noche son así, pero la mayoría sí. O sea, la mayoría son como... andróginos. Sí, andróginos, pansexuales, digamos. O sea, no todos, pero... Porque aparte no creo que todos tengan que ser así, digamos. La gente, quiero decir, o sea, no. Pero sí me interesa, y creo que en la novela está, que nadie se hace ninguna pregunta acerca de esto. O sea, eso es como una cosa que ocurre hasta de una manera un poco inverosímil. O sea, la gente tiene novios, novias, y no sé qué, y todo el mundo... Sí. Pero es también para poder circular, para que circulen los flujos también, y que circule la energía como, más... ¿no? Pero mi idea fue como, había momentos como incluso yo se lo daba a leer a mis amigos y yo decía, pero Gaspar no va a decir nada de que su papá tiene un novio. No, para él es re normal. Y me decía, pero son los 80, en los 80 hubiese sido un problema. Bueno, en este mundo no es un problema porque este mundo es mío y yo no tengo ganas de que sea un problema eso. Bien. Y además voy a querer que Gaspar, que es lo que le pasa todo el tiempo, Gaspar quiere que su papá esté de novio con Esteban, porque le parece que va a ser todo mucho mejor, que va a haber tranquilidad, que van a ser dos, que él no va a estar solo con este loco, que este lo tranquiliza, el loco, que lo quiere, digamos, que va a ser una cosa tan sana, que no va a ser, pero eso es porque Gaspar ignora cuál es la verdadera relación. Pero él pensándolo solo en términos de afecto, él ve el afecto y dice, pero ¿por qué no podemos concretar este afecto? ¿Qué es este delirio? Digamos, Y aparte yo quería que eso pasara. El amiguito gay que después conecta con Andrés, aparece toda esa red homoerótica increíble que hace, bueno, que es muy propio también de tu imaginario, ¿no? El tema del homoerotismo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus palabras, por todo lo que hemos conversado. Bueno, te mando un abrazo. Nada, gracias a ustedes por invitarme, gracias Gastón por el interés, la pasé súper. Bueno, y ojalá que mis alumnos flasheen cuando te escuchen a vos y sigan leyendo, y a ver qué me contestan, porque ellos estaban me decían, mucha suerte hoy, me escribían más cosas, no alcancé a leer todo lo que dijeron, pero ellos están esperando para verte en las redes y ver que el profe hizo la entrevista, así que bueno, a través de ellos te mando... Saludos a todos, que la pasen bien, o lo mejor posible en esta circunstancia. Bueno, y me alegro mucho de que hayan leído los cuentos. Y que le pongas una lamparita al foquito de la imaginación que decís que te lo vinieron a arreglar, a lo mejor, o que esas chinas, como para ponerle una lamparita. En eso estamos, va a estar pronto, yo creo. Bueno, buenísimo, ojalá. Bueno, un beso. Gracias, chao. Un beso, adiós, nos vemos.